hablábamos de ese despertar que necesita el ser humano, ese despertar que necesita la mujer, el hombre en Cristo. Pero esta tarde vamos a hablar del despertar que necesita la Iglesia de Jesucristo. Porque vámonos a los Hechos de los Apóstoles, donde nació la Iglesia primitiva. ¿Dónde está esa Iglesia hoy? ¿Qué ha sido de esa Iglesia? Dime, ¿qué ha sido de los milagros? ¿Qué ha sido de los cojos saltando, los ciegos viendo, los muertos resucitando? Jesucristo dijo que después de Él, a ti y a mí nos tocaba hacer. ¿Y qué ha sido de eso? ¿Recordáis que nos decía el Señor a la mañana? Que mientras los hombres dormían, venía el enemigo y ¿qué hacía? Metía cizaña, sembraba cizaña en el trigo. Y es que nosotros tenemos mucho trigo en nosotros. La Iglesia es la Iglesia de Jesucristo, ojo aquí, nadie se equivoque. Y tiene trigo y tiene verdad y tiene semilla para dar vida. Pero eso no quita que el Señor mismo nos dijo, puede ser que ese trigo ya esté mezclado con cizaña. Y yo creo que con el paso del tiempo, de los años, de los siglos, aquella Iglesia primitiva comenzó a adormecerse. Y hoy llegamos al 2024 con una Iglesia adormecida. Adormecida. Si somos sinceros, aquellos milagros no están. ¿Dónde están las liberaciones? ¿Dónde está el denuedo? ¿Tú sabes lo que es el denuedo? Yo no te estoy hablando de, incluso ahora con esta pandemia saltaron montones de predicadores en las redes sociales y que hablan bien bonito, ¿verdad? Pero hablar bien bonito no tiene que ver con el denuedo. El denuedo puedes hablar bien normal y el poder de Dios estar detrás. Uno de los avivadores que más me fascina, ahora no recuerdo el nombre, pero yo lo recuerdo porque este hombre tenía gafas de mucho aumento, culo de vaso se dice aquí, ¿verdad? Así, gafas fuertes, y él se ponía en un púlpito, cogía un papel y leía el papel. Y lo leía así pausadamente, pausadamente, pausadamente. Ese era su sermón, ese era su discurso. Para dormir a cualquiera, diría alguien, ¿verdad? Porque ni siquiera tenía movimiento, todas las tácticas que nos enseñan ahora. No tenía nada de eso. Tenía leer un papel, ¿y sabéis qué sucedía, hermanos? Que en las personas que estaban escuchándole empezaban a caer, empezaban a sanar, empezaban a gritar, empezaban a liberarse, empezaban a sanarse. ¿Qué era eso? Ahí no había humana sabiduría, ahí había poder de Dios en acción. El denuedo que Dios prometió en Hechos de los Apóstoles, que nosotros, la Iglesia de Jesucristo, llevaríamos. El denuedo está o tiene que estar sobre la Iglesia. ¿Cómo empezó esa Iglesia? ¿Cómo fue el Pentecostés? Piensa, un estruendo tremendo. Vamos a suponer que era aquí. Estamos unas cuantas personas más que en aquel momento. Pero vamos a suponer esos 120 en el aposento alto, era el lugar más alto. Bueno, nosotros también estamos en el segundo piso. Este va a ser nuestro aposento alto. Y estaban así sentados, dice en otra traducción. Dice, estaban sentados y el Espíritu de Dios vino con un estruendo, con un ruido tremendo. Pero un ruido que no solo se escuchó en la congregación. Porque un poquito más adelante el texto dice que otros judíos de otras naciones que estaban en Jerusalén en ese momento escucharon el estruendo. Entonces ellos comenzaron a acercarse al lugar donde estaba el estruendo. ¿Y qué había en el lugar del estruendo? ¿Qué había? Lenguas de fuego sobre las cabezas. ¿Qué era eso? Sobrenatural. ¿Tú te imaginas ahora que yo mire a alguna hermana y le vea una lengua de fuego en la cabeza? Alguno se desmaya y se va corriendo diciendo ¡que es Satanás! A eso se ha de verdad declinado la Iglesia de Jesucristo. Es una pena lo que estoy diciendo, aunque lo digo de risa. Pero realmente, ¿qué había? Ese estruendo, esas lenguas de fuego. Empezaron a hablar otras lenguas y dice que los judíos que venían de otras naciones quedaron espantados diciendo, ¿pero cómo esta gente habla mi idioma? Es como que un alemán entra aquí, de pronto nos escucha aquí, uno está hablando alemán, el otro está hablando francés. Pero ¿cómo es así? Si todos estos pobres, dirían ellos, son de Galilea. ¿Y cómo es que hablan? Sobrenatural. La Iglesia nació con lo sobrenatural, porque Dios es sobrenatural. Pero ¿sabéis qué pasa? Que Dios mismo sabía que el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu. Por eso a Dios no le importaba que aquellos que venían unos decían, estos, mira, se saben la predicación antes que yo. Es que realmente, esto es gente de fuego. No, unos decían, ¿qué está pasando? Quedaban como maravillados. Y otros decían, estos están borrachos, no le daban importancia. El revuelo que se armó en el Pentecostés no tiene nada que ver con lo que se arma hoy, porque cuando hay un revuelo así hoy en el 2024, la gente lo atribuye a desorden y a Satanás. La Iglesia ha caído mucho, se ha adormecido.
Entonces, hoy Dios te está diciendo, despiértate, iglesia, despiértate, porque si yo hubiera querido crear una iglesia con santos, blanqueando los ojos, himnos y silencio sepulcral, lo hubiera hecho así en el aposento alto. Pero yo quise un estruendo, quise lo sobrenatural, porque yo soy sobrenatural. Ahora, como os digo, ¿le importó a Jesús todo lo que le decían de él? O sea, todo lo que podían decir de él. ¡No! A Jesús no le importó que la gente dijera, están borrachos, no saben ni lo que están haciendo. Si le hubiera importado, como nos importa a nosotros, el qué dirán, no hubiera iniciado la iglesia así. Pero él la inició así, con el sobrenatural. Que se escuche y que vengan, que ese estruendo venga y traiga a la gente de fuera a entrar por esta puerta diciendo, ¿qué están haciendo aquí? Aunque digan que estamos locos, aunque digan que estamos borrachos. A Jesús no le importó. Y ahora piensa, ¿en cuántas congregaciones tú puedes decir que no les importa? En muy pocas. Porque si somos sinceros, el mover del Espíritu Santo se frena en muchas congregaciones. Y como Él es un caballero, simplemente quien no le quiere, no le tiene. No le tiene. Pero realmente yo sé en mi espíritu que he venido hasta mi tierra a decir, despiértate, iglesia. Despiértate, tú como individuo, en tu casa, en tu familia, como mamá, como hemos hablado, todo lo que hemos enseñado en la mañana, con tus hijos, pero despiértate también como cuerpo de Cristo. Que Dios no quiere un cuerpo de Cristo lisiado. Quiere un cuerpo de Cristo empoderado. ¿Recibiréis qué? Poder. ¿Cuándo? Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde está el poder en la iglesia? ¿Dónde está el poder? Si la gente hoy no lo ve, no lo vive, y entonces le toca tomar sustitutos. Le toca tomar sustitutos de lo que Jesús dijo que teníamos que hacer y no podemos hacer. Por eso tanta gente va a los astros, al yoga, al reiki. Yo compartía en mi congregación que fui a un lugar y una doctora salió de allí de la clínica y me empezó a hablar de su testimonio, porque otra doctora que había ahí le dijo, ¿tú no sabes quién es ella? Me ve por las redes y digo, ¿tú no sabes quién es ella? Y empezó a hablarle así de mí tan alto que le dije, bueno, dando esa explicación de mí, y me dijo, ¿y quién eres? Y empezamos a hablar y ella me dijo, yo soy evangélica. No me dijo soy evangélica, yo era evangélica, me bauticé y todo, ahora soy maestra de Reiki. Y le dije, ¿ah, sí? ¿Y qué es eso? Porque yo de ignorante, ¿y qué es eso? Y ella me empezó a explicar. Hicimos un acuerdo, me dijo, bueno, yo voy a ver cielos abiertos y tú me prometes que vas a ver el Reiki. Y dijo, bueno, pues vale. Yo decía, no sé ni dónde me estoy metiendo, pero bueno, vale. Cuestión que ella me dijo, yo pongo mis manos sobre los enfermos y se sanan. Y ahí el Espíritu Santo me dijo, ella estaba en la iglesia y como no había poder, se fue donde Satanás le dio el poder. Fíjate, los sustitutos que ha llegado Satanás a meter para, de alguna manera, desplazar la iglesia, dejarla a un lado. Y no les importa creer que el Reiki pone las manos y se sanan. Y la gente corre al Reiki. Y luego en una iglesia hacemos imposición de manos, la gente cae, grita y se espantan. ¿Quién se espanta? Los religiosos. Los religiosos se espantan. La gente me dice, los nuevos se van a asustar, se van a asustar. Yo hablo con pastores que me dicen, los nuevos se asustan. Será en tu iglesia, la mía se asusta gente como tú. ¿No se asusta más nadie? Los nuevos se votan al Señor. Amén. Dale la gloria al que vive porque estamos despiertos y sabiendo lo que tenemos que hacer. Sabiendo lo que tenemos que hacer en el Señor. Porque la iglesia se ha acomodado, ¿sabéis a qué? A intentar agradar. ¿A quién? A la sociedad. Al hombre. Cuando alguien dice, no voy a decir esto, la gente, ¿sabes que no dice ni que es cristiana por el que dirán? Que no dice que es cristiana porque no le echen del trabajo. Oye, mira, los apóstoles perdían la vida por el cristianismo. Y aquí nosotros no queremos perder el trabajo. Es muy fuerte donde se ha ido la iglesia. ¿Creéis o no que está dormida? Sí. Adormecida. Amén. ¿Creéis o no que Jesucristo sabía que esto iba a pasar y por eso dijo, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo? Como decíamos esta mañana, de entre los muertos, Jesucristo no llama muerta a su iglesia. Su iglesia está bien viva porque Él murió por ella. Lo que pasa es que se adormeció. Y al adormecer se queda en un estado de letargo como muerta. Entonces no hay poder. No hay poder de sanidad. La gente viene a los cultos, se ora y nunca se sana a nadie. Entonces, ¿qué pasa? Que el Reiki ofrece sanidad. Voy, pruebo y el Reiki me da sanidad, yo sigo el Reiki. Así hemos venido a caer. Y hoy Jesús viene a decirte, pruébame. Quiero que pruebes si lo que dice la palabra es la verdad. Vete a poner las manos sobre los enfermos.
Y os compartí esta mañana mi testimonio. Cuando Dios me dijo, todo lo que está aquí es lo que yo quiero que tú hagas, Ana, yo me arranqué y empecé a orar y no se sanaba nadie. Es más, los enviaba para el cementerio. Esto es un hecho real. No, esto es un hecho real. Yo tengo testimonios así, los que me seguís, realmente. Yo me arrancaba. Y una vez toda arrancada le llamé a una pastora y le dije, acompáñame, que nos vamos a orar porque hay una señora en coma 8 meses. Ella ya no va a sufrir más. Vamos a levantarla de ese coma. Eso, no sufrió más. Porque cuando puse mis manos sobre ella, en el nombre de Jesús te digo, ¡pi! Mira, me vino la Inquisición. Gloria a Dios que la hija de esa señora hoy está en mi iglesia, es la líder de Ujieres. Ella tiene un testimonio tremendo. Pero ella estaba allí, imaginaros. Yo voy a levantar a su madre y la mando para el otro barrio. Creyendo además que Jesucristo me había dicho que yo vaya y que haga lo mismo que él. Creo que el Señor probó mi fidelidad también, porque a mí no me paró nadie, ¿eh? Esta no me habrá salido. Yo pruebo en la siguiente. Y el siguiente, pobre condenado, no es broma. El siguiente fue el tío de mi marido. Y también. Pero le doy la gloria a Dios porque era santero y quitó toda la santería, entregó su vida a Jesucristo y se murió. Mis manos tenían unción libertadora. Pero vino la resurrección. Abigail se nos murió, se nos ahogó. Una niñita, 18 minutos sin oxígeno en el cerebro. Y la sacaron del agua, bien muerta, negra. Y la unción de resurrección vino, y la Guardia Civil, y los hospitales, y todo el mundo puede testificar que esa niña hoy vive. Entonces, realmente, vete a hacer lo que Dios ha dicho que hagas, aunque la primera vez no te funcione, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta. Pero si tú haces lo que Dios te ha dicho que hacer, en el camino vas a encontrar el poder, vas a encontrar la verdad, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces tú le puedes decir a Él, yo estoy haciendo lo que tú me dices, aquí algo falla. Y en ese momento Dios te puede decir, la que falla eres tú, porque a mí me ha tenido que ajustar muchas cosas en la vida. Yo tenía muchos esquemas mentales de incredulidad, de muchas cosas que me habían dado a comer. ¿Sabes por qué? Porque resulta que en esta religión que estamos viviendo evangélica, te han vacunado hasta contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es la persona que Jesucristo dijo que tiene que venir, dijo, yo rogaré al Padre y os enviaré otro, y si vas a la palabra original, dice, en la misma condición. Otro consolador, porque yo me tengo que ir. Entonces, Jesús se iba, el cuerpo de Jesús ya no iba a estar en la tierra, pero ese otro, en la misma condición que Jesús, iba a venir a la tierra. Y resulta que ahora necesitaba un cuerpo, porque el cuerpo de Jesús ya no estaba. ¿Y qué determinó el Padre que fuera, o quién determinó que fuera su cuerpo? La iglesia de Jesucristo. El Espíritu de Dios que estaba en Jesús y sobre Jesús y con Jesús está, por eso dice el versículo, en, con y sobre ti. Pero no puedes hacer nada de lo que dice porque estás estructurado, porque te han vacunado contra Él, porque tal vez has hablado contra Él. Una de las cosas que Dios me llevó a hacer y me lleva a hacer hasta el día de hoy con muchas de las personas que ministro es pedirle perdón al Espíritu Santo por las veces que nos hemos levantado contra Él. ¿Sabes en qué manera? Cuando ves alguna manifestación del Espíritu Santo y te vuelves igual de fariseo que lo eran ellos y empiezas a criticar y empiezas a atribuir el poder a Satanás. Porque la iglesia tiene que hacer todo esto. Pero hay una parte de la iglesia que no hace nada de esto. No se ve el poder, no hay distira, porque no hay brillo ninguno sobre ellos, pero son hijos de Dios. Y el sello del Espíritu Santo está sobre ellos. Eso tampoco tenemos que olvidar. ¿De acuerdo? Algunos son carnales, otros están vacunados contra el Espíritu Santo. Hay un montón de cosas que van a hacer que uno camine como en la carne, como un hombre natural, que dice la palabra no va a entender las cosas del Espíritu, o como un hombre espiritual, que va a estar ojos abiertos, oídos abiertos, discierne las cosas. Ve a las personas y sabe, hay un espíritu de muerte. Ahí está operando un espíritu de suicidio, porque estás despierto. Pero no todo el mundo en la iglesia de Jesucristo está despierto. Entonces, por eso Jesús dice, tienes que despertar. Tienes que despertar. ¿Y primero a dónde tenemos que despertar? A la palabra. ¿A qué es lo que dice aquí? ¿Qué dice la Biblia que yo tengo que hacer? Entonces hay una serie de personas que como no pueden hacer nada de esto y son tal vez cristianos desde nacimiento, pues es más fácil criticar que humillarse. Porque cuando ven el poder en otro lugar, en lugar de decir, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo puede ser que esas personas mueven el poder de Dios? Ponen manos, la gente se sana, la gente se cae, la gente vomita, la gente grita. ¿Estoy hablando de algo nuevo?
Mira, el epiléptico, si leemos la historia del epiléptico, el niño que dice echaba espumarajos por la boca, en aquel momento tal vez la epilepsia no estaba colocada como enfermedad, epilepsia, pero el escritor, queriendo decir lo que estaba sucediendo, y Jesús se acercó y el espíritu de epilepsia que tenía ese niño empezó a echar espumarajos por la boca. Dice que cayó, se revolcó y simplemente Satanás huyó a la presencia de Dios porque Jesucristo echó ese espíritu y salió. Y todos tan contentos y tan felices. Mira a ver tú aquí si algún espumarajo viene y se nos pone aquí a revolver. Bueno, aquí no, que todos somos despiertos. Pero mira tú en muchas congregaciones que pasar eso, la gente se va. Estoy hablando de algo que me ha sucedido a mí. Yo tenía un grupo de amistad, estaba en una iglesia celular y yo tenía un grupo de amistad. Y teníamos una amiga y éramos un grupo. Aquí tengo personas que han estado en ese grupo. Y se nos manifestó una y se levantó y era, ¿te acuerdas? Era 3 veces yo. Y me empezó así a poner las manos como un robot. Oh, y me decía, Anita. Además los demonios me conocen, oye, porque yo me llamo Ana, pero en el mundo me llamaban Anita. De verdad. Y entonces me empezó así, Anita. Y se ponía así. Y me vino hasta aquí. Era la primera vez que a mí me pasaba algo así. Y yo solo recordé todo lo que dice la palabra. Tú no me puedes tocar. Entonces ella se giró. Iba por ellas. Y una de ellas salió corriendo a la puerta. Porque a mí no me toca. No puede por esta y viene por mí. Eso no es la iglesia de Jesucristo. Eso es una iglesia dormida. Pero todo eso me ha pasado a mí cuando yo andaba en esa búsqueda de Dios. Decir, a ver, aquí dice que yo tengo que decir en el nombre de Jesús fuera. Y digo en el nombre de Jesús fuera y me vienen a ahogar del cuello. ¿Qué está pasando aquí? Pero busqué y busqué y busqué. ¿Y qué dice la palabra? El que busca, halla. Y lo hallé. Yo siempre digo, lo hallé, pero realmente creo que el Espíritu Santo me encontró a mí. Y el día que se manifestó, yo realmente digo que mi vida en Cristo ha tenido un antes y un después con Jesucristo. Porque yo era una perdida. Y amaba las cosas de Dios y quería hacer las cosas bien y no podía. Enganchada al alcohol, con las drogas, con hombres. Y yo sabía que había un Dios vivo, yo quería con toda mi alma, pero uno cuando lo intenta 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces y no puede, ya cree que ya no puede, que ya no vale. Entonces decía, bueno, por alguna causa Él no me ha elegido. Pero Él sí me había elegido. Y hasta para eso hay que pelear y buscar y ir detrás de Él. Y un día me encontró y me limpió. Yo digo que ese día se cortó mi vida, se partió mi historia de muerte a vida. Pero cuando ya estaba en Cristo y caminaba en Cristo y quería hacer todo lo que Cristo decía, yo veía que sobre mí no estaba lo que la Biblia decía. Yo ponía mis manos y nadie se sanaba. Yo no hablaba en lenguas. Yo no tenía el bautismo del Espíritu Santo. Pero yo leía aquí que había un bautismo. Entonces yo simplemente no me acomodé a sentarme en la butaca de la crítica, de lo que otros hacen. Y fíjate, ya las lenguas no son para este tiempo, ya las sanidades no son para este tiempo. Pero ¿dónde está ese versículo? Si Dios dice hasta la nueva venida y todavía no ha venido. Entonces yo sabía que a mí me faltaba algo. Y en esa búsqueda, un día el Espíritu Santo se me manifestó. Porque Él dice, me manifestaré a ti. Y esa palabra se cumplió. Todo el lugar, el salón donde yo estaba, toda la atmósfera se llenó de Él. Y yo sabía que ahí estaba Él. Yo no sabía explicar cómo lo sabía, pero yo sabía que el Espíritu de Dios había entrado en mi casa. No como sello de salvación. Yo tenía el sello de la salvación desde el primer día que le dije a Jesucristo, perdóname, quiero de verdad que seas mi Señor y mi Salvador. Yo lo tenía, pero estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando del sobre. Algo, una unción vino sobre mí. Yo sabía que ahí había alguien que me daba miedo abrir los ojos. Porque yo pensaba que iba a abrir y me iba a asustar. El desconocimiento, hermanos. Por eso os digo, no me burlo de nadie, ni siquiera juzgo a nadie que me dice, no me ores para que me caiga, no me tires. No juzgo a nadie porque yo ya pasé por ahí. Pero yo pasé además en el modo rebelde, ¿sí? Hoy le decía a mi amiga, yo tenía una amiga que se llamaba Raquelita y le decía, no te dejes engañar, ¿eh? Que esta gente, no sé si te hipnotiza o te tira, pero algo te hace. Tú no te dejes engañar. Tú firme, Raquel, firme. Vete al llamado firme. Y un día fui al llamado tan firme que me caí para adelante. La primera vez de la historia. Me caí así, tú.
Y el Espíritu Santo me dijo, por firme, no es broma, por rebelde, por rebelde. Y me levanté y dije, oye, aquí hay algo que no entiendo. Aquí hay algo que se me está escapando. Y mira, yo tenía dos posturas ahí, porque mucho de lo que yo tenía a mi alrededor era cuidado con esas iglesias, cuidado. Entonces yo tenía dos posturas, o decir, mira, aquí hay algo que no conozco, pero que en la palabra está. Porque Jesús mismo cuando entró y dijo, yo soy, dice que los soldados romanos cayeron para atrás al impacto del poder. Yo soy. Entonces estos textos chocaban mi interior. Aquí hay algo que no conozco. ¿Qué es esto de imponer manos? Yo sané con una imposición de manos. Yo me acuerdo de jovencita, me iban a operar de las amígdalas. Bueno, yo ya me he ido del sermón, ¿vale? Me he ido no sé a dónde. Entonces, alguien me va a decir la hora que llevo para cortar cuando ya sea, ¿vale? A mí me iban a operar de las amígdalas y yo estaba en este mover, empezando con todo esto, ¿no? Y me había sentado en el trono del no juzgar, no criticar, porque como nadie da lo que no tiene, entonces cuando uno no lo tiene es más fácil juzgar y criticar. Y no se están dando cuenta que lo que están haciendo es lo mismo que los fariseos hicieron con Jesús. O sea, es más fácil decir que, vamos a suponer ahora en Cielos Abiertos, la iglesia que pastoreo, se ve el poder, la gente viene de las naciones, la gente se sana con testimonios, con papeles, demostrando sanidades. Y hay gente que critica todo esto y dice, cuidado, ahí en Cielos Abiertos se mueve el demonio. Entonces, es más fácil decir que en tu iglesia que no se ve nada, que nadie se sana, que no hay nada, está Dios. Y en la mía que se sanan, se liberan, la gente del narcotráfico viene y se pone a servir a Jesucristo. Yo tengo líderes que han andado así. O sea, es más fácil decir que esto es del demonio. Entonces, lo que tú me estás diciendo, hermano, es que en tu iglesia, supuestamente que está Dios, tu Dios es menos poderoso que Satanás que está en la mía. ¿Entendemos el punto? El cuidado que hay que tener con esto. Porque no se están dando cuenta que están haciendo una blasfemia contra el Espíritu Santo. Una blasfemia. Y Jesucristo dijo, mira, puedes venir contra mí, ¿eh? Y vas a decir barbaridades del Padre, pero como te metas con el Espíritu Santo, tú no tienes perdón, ¿eh? Y olvidan lo que dicen, ¿eh? O lo que Dios dice, lo olvidan. Entonces tenemos que tener cuidado y estar cimentados en la roca. Y ahora no me acuerdo qué estaba diciendo, porque algo iba a decir. Las amígdalas, gracias por estar atentos. Esto se merece un aplauso para todos vosotros. Qué bueno, qué bueno. Bueno, las amígdalas. Entonces, en este mover que yo andaba, pues yo siempre andaba con la garganta fatal y antibióticos, y era bien flaquita. Y antibióticos, y una vez mi madre me dijo, te voy a llevar a un especialista y vamos a ver lo que hay. Y bueno, pues cuando me llevaron le dijeron a mi madre que era mejor quitar las amígdalas. Pero como no me senté en el trono de la crítica, sino decir, si aquí lo dice, yo voy a buscar a alguien que me lo haga. Y fui donde mi pastor, Julio Díaz. Yo nunca voy a olvidar este día. Él vino ese miércoles a mi casa y yo le empecé a marear la cabeza. Pastor, aquí dice que hay que poner las manos. Yo le mareé tanto que ese hombre yo creo que me dijo, sí, Ana, sí. Así como va, para deshacerse de mí. Pero el domingo yo de pesada le hacía... delante de Dios lo que os estoy contando. Y ese hombre hizo un llamado de sanidad. Bueno, a la manera que él entendía, ¿vale? Y yo salí. Yo me acuerdo dónde estaba sentada. Y de mi última filita yo salí. Y le dije, tengo dolor de garganta. Y él, yo creo que para sacarme de allí, puso sus manos sobre mí. Hasta el día de hoy, delante del Señor, jamás he sufrido de amígdalas. Gloria a Jesús, me sanó. Amén. Porque le creí. El depósito que había en mi pastor, como hombre de Dios, porque él es un hombre de Dios, yo lo supe sacar. Como aquella mujer con el flujo de sangre que nadie le dijo, vete. Seguro el Espíritu de Dios puso inquietud dentro y ya no le importaba ni si Jesús la atendía. Ella con solo tocar el manto creía que podía ser sana. Y yo creí que mi pastor podía poner las manos sobre mí porque esto ya no dependía de mi pastor o de lo que él enseñara. No dependía de nada de esto, dependía de que la verdad decía que si las manos de él se ponían sobre mí, yo iba a ser sana. Y yo lo recibí y tengo sanidad. Estas y otras cosas me impulsaron a creer que tengo que hacer algo más. ¿A cuántos se le están prendiendo ese fuego ya? Que tienes que hacer algo más. Que tú no puedes pasar como un letargo. Ahora voy a ver dónde me quedé en la prédica, ¿vale? Ahora me dais un momento porque voy a saber dónde quedé.
Así, estaba hablando, aquí me quedé, donde, en esos lugares donde nos vacunan contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Y te voy a decir por qué. Nadie de un púlpito va a decir, yo atento contra el Espíritu Santo, no sigas al Espíritu. No. No, Satanás no es así. Hemos dicho que el Espíritu Santo vino con un estruendo, ¿verdad? Con un estruendo, haciendo ruido. Pero que Satanás siempre viene sigilosamente, mientras duermes, mete la cizaña, dice la Biblia, y se va. En silencio, antes de que te despiertes, para que no sepan ni siquiera lo que ha sucedido en tu vida. Entonces, así es como trabaja Él. Pero nosotros, ¿por qué digo que nos vacunan contra el Espíritu Santo? Porque hay muchas cosas que se dicen sin decir. ¿Cuántos dicen esto? ¿Verdad? Se dicen sin decir. Entonces, si yo en una congregación te enseño a orar, te enseño a ayunar, te enseño a hacer guerras espirituales, te enseño un montón de cosas y no te enseño a honrar la presencia de Dios, a hablar con Él, a valorarla, yo ya te estoy vacunando contra Él, porque en otra manera indirecta lo que te estoy diciendo es, tú puedes solo. Tranquilo, tú puedes solo. Y la iglesia de Jesucristo no puede sola. Porque cuando Jesús dijo, me voy, pero voy a pedir al Padre que envíe otro consolador en mi forma, otro igual que yo, estaba diciendo hasta ahora, yo he sido quien nos ha consolado, quien nos ha sanado, quien nos ha libertado, yo. Pero ahora voy a enviar a otro. Y la iglesia de Jesucristo lo ha hecho a un lado. ¿Sabéis cuántas personas a mí me escriben en las redes sociales diciéndome gracias? Porque gracias a ti, después de 23 años, 33 años, así, una pila de años, conocí la persona del Espíritu Santo. Yo no sé si alegrarme o llorar cuando leo esos testimonios. Porque digo, ¿y hasta ahora? ¿Dónde estaban? Sí, sabía del Espíritu Santo, pero no sabía que le tenía que honrar, que le podía hablar. No sabía que le necesitaba para no ser independiente, para tener el poder. Porque no solo es saber, uno puede tener en la cuenta del banco millones, y si tú no sabes que tienes millones, puedes vivir como un mendigo. Y eso es lo que pasa en la iglesia de Jesucristo. No es que el Espíritu Santo no está sobre ti, estoy absolutamente segura que si eres hija de Dios, absolutamente segura, que el Espíritu Santo está en ti. Pero es que no es saber. Tal vez estás dormida como Saúl. ¿Dónde tenía el arma? A la cabecera. Pero el arma más potente que tiene la iglesia de Jesucristo es el Espíritu Santo. Y hay cristianos que están dormidos y el Espíritu Santo está a la cabecera, ahí, quieto. En otras congregaciones directamente le dicen, ya tenemos un programa, no te puedes meter. Directamente, decir sin decir. Porque el Espíritu Santo quiere hacer algo, quiere sanar a alguien, quiere libertar a alguien en medio del servicio. Eso es denuedo. Eso es denuedo que yo hablo y no es mi palabra la que te va a convencer. Uy, estaríamos perdidos todos si realmente hubierais venido aquí pensando que el predicador os va a convencer. No, el predicador lo que tiene que estar es bien atento al Espíritu, lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Ahora mismo me cambió toda la prédica, ¿qué os parece? Y yo ahí diciendo al equipo y todo, vamos rápido para casa que tengo que mirar la prédica. Pues a él le plació cambiarla. El Espíritu Santo es el que te va dirigiendo, te va guiando. Y tú como iglesia tienes que estar atenta, despierta a lo que Él quiere hacer. Pero hay muchas congregaciones que, te digo sin decir, el programa es a las 6. A las 7 en punto entra, el teatro. A las 7:15 tenemos la chica que va a orar por las naciones. A las 7:20 y se ajustan tanto a un programa que el Espíritu Santo ahí está de espectador, esperando a ver en qué hueco puede entrar. Y en muchas otras, cuando entra y empieza a ver como un poco de para ellos revuelo y desorden, paremos esto. Cuidado, que los nuevos se van a asustar. Doy fe que en mi iglesia ningún nuevo se asusta. Los religiosos se espantan. Yo tengo un testimonio de mi tío, yo nunca voy a olvidar. Yo tenía un tío que con 80 años entregó su vida a Jesucristo. Y fijaros, yo desde los 10 vivía con él, ¿no? Nos fuimos a vivir, mi familia, con él. Y claro, yo me entregué a Jesús cuando el Señor hizo cosas tremendas en mí, antes de tener al Espíritu Santo, así en ese encuentro que tuve con Él. Jesucristo vino a mi vida y la cambió. No estoy diciendo que no. Me faltaba el poder, el cómo avanzar en la vida, ¿no? En la vida cristiana. Pero yo, pues, estaba como en el primer amor y le hablaba. Yo sigo en el primer amor, hermanos. Pero le hablaba a mi tío, le decía, tienes que venir a la iglesia porque te vas a ir al infierno. Al infierno te vas a ir, Osaba. Que mira, que estás perdido, que haces esto, que haces aquello. Algunas personas han conocido a mi tío, ¿verdad? Bueno, pues total, que mi tío, encima tenía un genio cuando yo le hablaba de esto, que con 4 rapapolvos así me echaba el carajo. Pero yo seguía de intensa, porque soy intensa para todo, hermano. Y yo seguía, y Osaba. Ay, ya me cansé del Osaba, porque no me hacía ni caso.
Bueno, pues ya pasaron los años, ya me cansé de los Osaba y ya no le decía más. De tanto en tanto, cuando veía la oportunidad, decía, que sepas que hay un infierno. Y a mi padre igual, que sepas que hay un infierno. Bueno, pues un día mi Osaba vino a cielos abiertos y el Señor me dijo, vas a tener 30 días a tu tío en tu casa. El milagro fue que yo dijera que sí, porque yo pienso que mi casa es un búnker y ahí no entra nadie. Y el Señor me estaba diciendo, abre, abre, con la televisión al tope porque mi tío era sordo. Y bueno, tuve que abrir muchas cosas de mi esfera, de mi círculo de comodidad. Pero Dios me había dicho, ahí está mi tía de testigo, que es la hermana del tío que estoy contando. Bueno, pues total, ahí vino a mi casa y yo decía, ¿pero esto qué es? Y encima la cosa como que de mal a peor. Porque mi tío empezó a venir a la iglesia, pero no para Jesucristo, para burlarse de mí. Él iba, cuando terminaba el culto, iba así, se acercaba a las personas y empezaba, mi sobrina, a todos os tiene engañados. Os hace cosas así, 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 chum, y a todos engañados. Y yo frita de verdad, y en mi casa le decía a mi tío, que tú no puedes decir eso, que esa gente me quiere, Osaba. Esa gente me quiere y estás hablando mal de mí, Osaba. Por aquí le entraba y por aquí le salía. Y yo le oraba al Señor y le decía, Padre, tú has dicho que traiga a mi tío aquí, ten misericordia, aquello y lo otro. Llegaba su cumpleaños. Dios es un Dios tremendo de regalos, de sorpresas, de detalles. Así, pues durante un mes, imaginaros, 20 y pico días íbamos ya. Cada vez que iba al culto, fuera adoración, fuera el viernes, fuera el domingo, engañado sostiene a todos. Y daba caramelos, me acuerdo de esto, él tenía un montón de caramelos y daba caramelos a la gente. Engañado sostiene a todos. Con esto y ¡chac! Y ahí os hipnotiza, decía. Yo estaba tan cansada de él y un día, me acuerdo, estábamos ahí en la tarima y el Espíritu Santo me dijo, llama a tu tío. Yo solo oí y llama a tu tío. Y yo, llama. A veces quiero escuchar más. Aquí no sé, hay una mujer que Dios me dijo escuela a la mañana y me dejó súper trabada, el Señor, que lo sepas, ¿eh? Ella me dijo, sí, yo quiero saber siempre el final de la historia. Pero el Señor no me decía nada. Entonces digo, Osaba, en la congregación, todos ahí en la mitad del culto, porque le dejé al Espíritu Santo romper el orden que había, porque Él es Dios. Entonces yo dije, bueno, pues ya está, si iba una canción, ahora ya no va canción, ahora vamos a llamar a mi tío. Osaba. Y mi Osaba que no se levantaba, claro, medio sordo, y yo veía que mi hermana le hacía, pa, pa. Luego mi hermana me contó, claro, yo le estaba diciendo, levántate, que te está llamando, y vamos a quedar muy mal. Entonces en el pa, mira, así, como un pasillo así, ¿vale? Que hay en mi congregación. Bueno, pues total, que venía mi Osaba, y yo, una lucha mental, porque decía, va a llegar aquí y no voy a saber qué decirle. ¡Osaba! Pues total, que mi tío venía caminando, pa. No llega a la mitad y hace ese hombre, ¡bum! Y yo, ¡ay, gloria a Dios! Y yo guardando el tipo. Guardando el tipo, pero me permitió el Señor ahí ese, gloria a Dios. Bueno, ya los sugieres fueron corriendo, era un señor mayor y bueno, yo seguí cantando y tal, como que no quiere la cosa. Bueno, que sepáis luego que aquí creo que estará mi prima por aquí que decía, Osaba, yo te grabé, ahí está mi prima, ¿verdad? Osaba, yo te grabé, y él decía, yo no me he caído. Y él decía, ¿cómo que no? Si no tengo grabado aquí en vídeo. Los esquemas, ¿verdad? Nada tiene que ver con que tú entregues incluso tu corazón a Jesús, porque mirad lo que sucedió con los esquemas que tenemos. Es que la salvación no termina en Jesús, eres mi Señor y mi Salvador. No, ahí empieza. Y tú vas a conquistar. Maldiciones están rotas en Cristo, voy a conquistar esa tierra bendita. Eso es Canaán. Canaán no fue que entraron y todo ya estaba hecho. No, Canaán entraron y encontraron los gigantes. Entonces eso es tu Canaán. Tú entras en Cristo, entras en esa nueva vida y ahí te va a tocar sacar esos gigantes, esos demonios de tu descendencia. Ahí te va a tocar. Entonces mi tío lo único que hizo es, vino, cayó y luego me tuvo hasta la 1:15, creo que eran la 1:15, lo tengo todo en mis notas, de la noche en mi casa, yo ya así. Y mi tío, pero cuéntame, explícame en la mesa de mi cocina, ¿qué me ha pasado? Y yo, Osaba, no sé qué decirte qué te ha pasado, estaba ya frita, hasta que yo creo que realmente el Señor me dio como la estrategia. Le dije, yo creo que tú me tienes que contar a mí qué te ha pasado. Y me dice, pues es que he oído una voz dentro de mí que me decía, entrégame tu corazón. Y le digo, ¿qué has hecho? Y me dice, ¡entregarlo! Y le digo, ¡pero mal! ¡Pues gloria a Jesús! Ahí se acaba la historia. ¡Gloria a Jesús! ¿Qué pasó? No fui yo, no hubo una palabra, no hubo un mega sermón, no hubo nada motivacional, tanto que nos acusan, ¿verdad? Mueven la adoración, la emoción. No, a mi tío no lo convencía a nadie. Mi tío decía que yo era la loca, que hacía así y que los hipnotizaba a todos. Pero el Espíritu de Dios lo convenció. El poder en un lugar lo convenció.
no una persona. Entonces, ¿dónde está esto en las iglesias? Yo, cada vez que me pongo a orar al Señor, le digo, yo creo que no tengo ni el 1 de lo que tú pides, pero voy a por el 100. No es malo reconocer que no estás donde quieres estar. Es de valientes reconocer, no tengo ni la mitad de la mitad. Es de cobardes que tú no tengas y ataques al que tiene, porque entonces nunca vas a tener. Abre tu corazón a Jesús y dile, ¿por qué? ¿Por qué otros tienen y yo no? ¿Por qué? Ajusta mi vida. Si eso no te hace más pequeño ni te hace de menos valor, si el valor que tú tienes en Cristo no te lo va a robar nadie. Tú vales lo que vale la sangre de Cristo, ¿tú sabes lo que es eso? Ahora bien, si vas a pasar en la tierra como un adormecido, como un zombi por esta vida, pues Dios se va a perder el sueño de su corazón. Y tú vas a perder tu destino en Dios. Entonces, nunca es tarde para despertar. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Y eso es lo que tiene que suceder. Pablo, tenía por aquí algún versículo, me vais a dejar buscarlo, porque por aquí andaba. 1 Corintios 2:4. Mira lo que estaba diciendo Pablo. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y atiende esto, dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Sabe lo que me dice este versículo si le doy la vuelta? Que hay fe en muchos cristianos que está fundada en la sabiduría de los hombres y no en el poder de Dios. En muchas iglesias se imparte la sabiduría de los hombres, la labia de los predicadores, el carisma. Yo aborrezco que me digan, tienes mucho carisma. Te permito que me digas eso si me dices, pero sé que quien obra en ti es Dios, no tu carisma. Porque si no, le estamos dando la gloria al carisma. Y no, la gloria no se la lleva mi carisma. La gloria se lleva el Señor que viene sobre mí y hace las cosas que yo jamás podría hacer. Jamás. Solo Dios transforma, liberta, sana, salva. Solo Dios. Ni el mayor motivador de esta tierra, el que mejor hable, tiene el poder de hacer un cambio, un giro en el corazón de nadie. Entonces tenemos que saber que tenemos que caminar como Jesús caminaba. ¿De qué manera Jesús caminaba? Siempre decimos que Jesús tiene que ser nuestro modelo a seguir. Bueno, pues ahora piensa, ¿qué hacía Jesús cuando entraba a la sinagoga? ¿Qué sucedía? ¿Alguno lo recuerda? En varias ocasiones se cuenta que Jesús entraba a la sinagoga. Él no iba provocando nada. Él era el Hijo de Dios, entraba a la sinagoga. ¿Y qué sucedía? Que dice que los demonios se manifestaban porque los hombres daban grandes voces. En otra traducción dice, comenzaban a gritar. Y los demonios salían de ellos. ¿Dónde está eso en la iglesia actual? Yo puedo decir que lo vivo cada fin de semana, pero estoy hablando en un general mundial. ¿Dónde está eso? Si muchos cuando gritan la toman de loca y le mandan a callar. Otros se asustan. Otros piensan que es el desorden. Yo siempre digo, no hubo orden, o sea, desorden más ordenado que el desorden que según ellos fue el día del Pentecostés, lenguas de fuego en la cabeza, como borrachos. Que alguien entre por ahí y diga que estamos como borrachos, ¿cómo tendríamos que estar? Visualiza un momento eso. Pues unos riendo, otros tirados por los suelos. Claro, la gente entra y dice, estos están como una cabra. Estos han bebido y son las 9 de la mañana. Eran las 9 de la mañana. Entonces, ¿comprendéis que no tenemos nada que ver con la iglesia que Cristo hizo nacer? Nada. Estoy hablando de un general, ¿de acuerdo? Porque hay muchas iglesias avivadas y muchas iglesias que llevan adelante el Pentecostés, pero en un general mundial. Entonces yo siempre me digo a mí misma, ¿cuánto me queda para llegar aquí? 99. Todavía tengo 50 años, tengo vida para llegar. Y eso es lo que te quiero impartir, que no te quedes donde estás, que no critiques al que tiene, que tengas la honradez de decir, si no lo vivo, pues voy a reconocer que no lo vivo, pero también quiero decir que lo quiero vivir. Y el Señor, al corazón contrito y humillado, ¿qué dice? Que no desprecia. Jesucristo entraba y trastornaba, pero nosotros muchas veces por los temores, por el qué dirán, qué van a decir, no van a venir más a la iglesia. Ah, pues hermano, pues para que no venga más a la iglesia, entonces al enfermo manténlo enfermo, al oprimido oprimido y al atormentado atormentado. No importa, que sigan como están, pero que aquella hermanita no se vaya. Y tal vez aquella hermanita es la cizaña que Satanás metió en la iglesia. ¿Olvidas que hay un versículo que dice que en la iglesia estamos el trigo y la cizaña y que tenemos que crecer juntos? Amén. Entonces muchas veces aquel al que tú estás guardando el corazón para que no se vaya es la cizaña que Satanás metió. Y para que no se vaya él,
El pobre enfermo sigue enfermo, el endemoniado sigue endemoniado, el oprimido sigue oprimido, porque se va a asustar. El diablo no se asusta, el diablo sabe más que tú y que yo que todo esto es real. Lo que quiere es que no lo practiques. Entonces tienes que comenzar a practicar. Yo te veo ya, te visualizo. Vete a la noche y ponle las manos en la cabeza a tu marido. No es broma, no lo hagas. No lo hagas sin la orden de Dios por si acaso. Pon las manos en la almohada de tu marido, ¿sí? Yo profetizo sobre ti que tú vas a despertar de ese letargo espiritual. Eso sí lo puedes saber. Que yo también iba así un poco de loca en la vida y me acuerdo los bares, entraba a los bares y cuando empecé a hablar, a entender de demonios y todo, la gente venía y me decían algo que no me gustaba y yo le decía, te reprendo, Satanás. O sea, imagínate. El pobre hombre se quedaba descuadrado y el que tenía más genio me decía, ¿pero qué estás hablando? Entonces, no, tenemos que tener un equilibrio, discernir las cosas, saber cuándo se pone un punto y cuándo se pone una coma. Pero una cosa sé, que tenemos que estar despiertos. Jesús un día entró en la sinagoga y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Sobre cuántos está? Yo sé que sobre mí está, dice, por cuanto me ha ungido. Es decir, que tenemos una función en esta tierra. La unción no es para predicar bien, no, mira, por cuanto me ha ungido para algo. Y ahora te voy a decir el para qué. Para dar buenas nuevas a los pobres. Bien, llevamos el Evangelio. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, la sanidad interior, a pregonar libertad a los cautivos. La unción está para pregonar libertad al que está oprimido por Satanás. Dice, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Para eso tú tienes la unción. Y te digo para eso, porque lo que hacía Jesús es lo que Él dijo que luego tenías que hacer tú después de Él. Entonces, ¿dónde cambió eso? ¿Dónde? Me voy, os dejo a alguien. Y recordar, no hagáis nada hasta el Pentecostés, no hagáis nada hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo, porque ahí recibiréis poder. ¿Sabes lo que estaba diciendo en otra manera? Hay una manera de funcionar, iglesia. Puedes ir a predicar y hacer todo esto, no te va a funcionar, no tienes el poder. Entonces yo te digo, por favor, espera y no te muevas hasta que venga sobre ti el Espíritu Santo, y ahí vas a recibir el poder y entonces vete a hacer todas estas cosas que yo te digo. Dos maneras de vivir el Evangelio. Yo quiero vivir el poder, no sé tú. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Y así, en ese amén y en ese aplauso me dejan ver por dónde voy en la predicación. ¿Amén? Bueno, pues creo que he llegado al final. Oh, gracias, de verdad. A la mañana me decían, se hizo tan corto. Digo, pues a mí se me hizo de largo, pero está bien. Bueno, al menos habéis demostrado una cosa, hermanas, que no sois Eutico. El que, gracias a la larga predicación de Pablo, se durmió y se murió. ¿Vale? Aquí todas estáis despiertas y os ha parecido poco. Voy a pedir, por favor, el equipo de alabanza, porque me gustaría, ya que hablamos de esto, me gustaría impartirlo también. Porque el Evangelio no es solo hablar, es impartir lo que Dios te da. Y yo sé que he venido con un depósito del cielo para ti. Y que no necesito sustitutos del Espíritu Santo porque yo le tengo a Él. Y también tengo muy, muy claro que el alma que es atraída a la iglesia con un método, con una artimaña, con una manipulación, el alma que es atraída así, vendrá alguien con otro método mejor, con otra artimaña mejor o más manipulador y se lo llevará. Entonces la Biblia dice que el Espíritu Santo añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Deja que el Espíritu Santo haga su labor. Pero si no sabes ni quién es, ¿por qué no empezamos por pedirle perdón? Como iglesia. Decirle, mira, has sido dejado, tú eres Dios en la misma condición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es que porque se le nombre en tercer lugar Él tenga menos poder. No. En la misma condición, cuando Jesucristo dijo otro, ese otro quería decir en la misma condición que el Padre y que el Hijo. Y entonces tú tienes que aprender a hablar con Él, como hablas con Jesús, como hablas con el Padre. Tienes que aprender a honrarlo, a adorarlo. ¿Sabéis que a mí al principio me sonaba como si fuera una blasfemia decir que hay que adorar al Espíritu Santo? Fijaros el esquema mental, la vacuna contra el Espíritu Santo, de cuando digo sin decir, hasta que Él me hizo romper todo eso. Yo hoy le adoro, solamente glorifico al Hijo de Dios. Porque el Espíritu Santo nos enseña a glorificar al Hijo de Dios, porque fue el Hijo de Dios el que murió por ti y por mí. Amén. Solo el Hijo de Dios. Y le glorifico a Él, no glorifico al Espíritu Santo. Pero al Espíritu Santo le amo, le adoro, le honro, le valoro, le espero para ver qué dice. Igual que al Padre, igual que a Jesús, porque los tres son uno.
La Trinidad, con diferentes funciones, como el agua, puede estar en estado sólido, en estado gaseoso, en estado líquido, sigue siendo agua. Sigue siendo agua y sigue siendo una. Así es con el Señor. Pero tal vez en la parte, en esa manifestación del Espíritu, te toca rendir el corazón y te toca decirle, perdóname porque no te he tenido como Dios. Otro tal vez tiene que ir un poquito más profundo y decirle, perdóname porque he sacado de mi boca contra ti, contra tu mover, contra tu manifestación, perdóname. Y a otro tal vez tiene que ir todavía más profundo, perdóname porque no te conozco y no puedo confiar en ti. Cuando una persona me dice, no quiero caer, me da miedo caer, se opone sin querer, no te estoy juzgando, ¿sí? Te estoy ayudando a ir a un nivel mayor, como a mí me ayudaron. Ojalá yo hubiera tenido una persona a mi lado que me enseñara las cosas del Espíritu. Ojalá hubiera tenido alguien que me dijera, yo tuve que aprender a trompicones, a golpazos con la pared, yo sola. Pero aprendí. Y hoy te quiero decir, ¿para qué recorrer tanto camino? Vete por aquí que es más rápido. Entonces, en realidad, todo lo que a mí me costó años, a ti te puede costar un segundo. Si en verdad tienes esos temores, no es un juicio, es como una alerta, ¿no? De, hey, ¿qué pasa aquí? Es el Espíritu de Dios el que se está moviendo aquí. ¿Acaso no le conoces? ¿Acaso no conoces su manifestación, su poder? ¿Acaso en tu interior esto no encaja? Pues hay algo que ajustar, ¿no? Entonces tú le puedes decir, perdóname, Señor. Y empecemos de cero. Dame tu mano. Quiero. La caída no es una caída más, no es un show. No es algo que hacemos aquí para atraer a la gente. No. Es algo espiritual. El Espíritu Santo es un espíritu. Y nosotros estamos en un cuerpo físico, que sabemos por la palabra de Dios que este cuerpo físico puede sentir al Espíritu. ¿Dónde lo sabemos? Cuando David, el rey David decía, aun mi carne te anhela. Eso quiere decir que David estaba acostumbrado a que la presencia de Dios también tocara su cuerpo. Y cuando había tiempo que pasaba que no le tocaba, él decía, aun mi carne, ¿dónde estás? Que mi carne te anhela. ¿No te he sentido hoy? ¿Dónde estás? El Espíritu Santo está para ti. Y es una pena pasar por esta tierra, llegar a la salvación y encontrarte que te digan, no cumpliste con la asignación. ¡Qué pena! ¡Qué dolor para el corazón de Dios! Entonces estás a tiempo. Mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay vida, hay otra oportunidad. Mientras hay vida, lo podemos lograr. Si Dios no te atrae, tarde o temprano te marcharás. Pero yo he confiado que el Espíritu Santo hoy aquí está atrayendo los corazones, como un día lo hizo conmigo. Me atrajo a Él. Eran palabras de una persona que yo recuerdo, un predicador que hablaba, que decía, Él tiene algo. Él tiene algo que yo no he visto en los demás. Y empecé a chequear todas sus predicaciones. Él tiene algo. Y luego conocí a otro. Y ahí me arranqué, porque lo tuve como en un evento así, y me arranqué y de atrevida me metí por las oficinas y todo para que Él pusiera las manos sobre mi cabeza. Porque yo ya empecé a descubrir todo esto. Y me presenté delante de Él y le dije, ponga usted las manos sobre mi cabeza. No sabía bien ni lo que quería, pero algo quería y era Dios. Y aunque no sabía ni qué forma darle a ese deseo, sabía que quería más de Dios. Porque algo dentro de mí me decía, esto que conoces no es todo, hay más. Y de mi interior, como dice la palabra, un abismo llama a otro abismo. Del abismo que yo tenía en mi interior, las carencias, las faltas, todo, quería que fueran suplidas por Dios, porque yo sabía que había sido creada con un vacío que solo Dios podía suplir. Y cuando digo creada con un vacío, no es que me he equivocado, Yo creo que los seres humanos hemos sido creados con un vacío. ¿Para qué? Para que en la tierra ese vacío clame a Dios. Y solo Dios pueda suplir. ¿Pero qué sucede? Que Satanás también toma todo esto, el sustituto, el imitador. Toma todo esto y entonces te ofrece y me ofreció alcohol y me ofreció drogas y me ofreció hombres para que yo supliera el vacío interior. Y esa vida solo me llevó a la destrucción y mi vacío cada vez era más grande y más grande y más grande. Y cuando ya se hizo un abismo, descubrí que la palabra también dice que ese abismo puede llamar a otro abismo, que es Dios. Y me encontró. Esta mañana empezaba diciéndote que un solo instante la presencia de Dios puede cambiar una vida. La samaritana en el pozo, una pobre desgraciada. 5 maridos has tenido y el que tienes ahora tampoco es tuyo. Esa mujer tenía una reputación deshecha. Yo la puedo entender. Pero se encontró con el Hijo de Dios en esa fuente y le dijo, si bebes de mi agua, nunca más vas a tener sed. Y ese es el momento en el que Dios te está diciendo a ti, puedes beber de mi agua. Aguas vivas que estoy derramando para ti. Baja barreras.
Baja barreras, porque a veces estamos demasiado... A ver qué está diciendo, a ver, yo no creo eso, yo no. Ahí no va a poder entrar el agua. Porque si tú pones barrera en el agua, se va a desviar para otro lugar. Baja barreras. Y dile al Señor, bueno, total, ¿qué de malo puedo encontrar en un Dios que es bueno? Voy a probar. Baja barreras y dile al Señor, haz lo que quieras hacer. A ver qué puedes hacer conmigo. Otra de mis frases, en aquellos tiempos tan malos, otra de mis frases fue esa. Haz lo que quieras. Y ya ves lo que Dios hizo. Hay para ti un haz lo que quieras. No, hay para Dios en tu corazón, haz lo que quieras. Entonces habrá para ti algo maravilloso. No me tienes que mirar a mí. Tú tienes un diseño perfecto en Dios, porque Dios no lo sabe hacer de otra manera. Escribió algo perfecto para ti. Y si me dices, hasta ahora solo he vivido desgracias y renglones torcidos, no se lo atribuyas a Dios. No. Te mandó Dios casarte con esa mujer, te mandó Dios casarte con ese hombre, te mandó Dios entrar en ese negocio, te mandó Dios andar con esas amigas, te mandó Dios... No, entonces no se lo atribuyas a Dios. Atribúyetelo a tu libre elección, libre albedrío. Pero aun con nuestro libre albedrío y todo, Jesucristo está para volverte a decir, venga, acá hay otra oportunidad. ¿Quieres?